Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Isabel Galván y junto a mi equipo vamos a hablar acerca de la línea del tiempo de las neurociencias. Empecemos. Debemos empezar a hablar acerca de la hipótesis cerebral planteada en el Antiguo Egipto, donde dice que en los intestinos y en las vísceras eran los responsables de crear los pensamientos. No es sino hasta que aparece Alcmaeon de Crotona para el 500 a.C. que establece que es el cerebro el que es capaz de controlar las actividades humanas. Este planteamiento se ve reforzado en la época de Galeno hacia el año 129-210 después de Cristo. Para el siglo IV a.C. aparece Aristóteles, quien plantea que no es posible que los pensamientos se creen en el cerebro porque es una masa fría, sin sangre, donde no es posible crear pensamientos. Él va más hacia la teoría de que los pensamientos se generan en el corazón, ya que es el que es capaz de bombear la sangre al cuerpo. Hacia el siglo XVII a.C. aparece el denominado papiro quirúrgico, es decir, es un papiro donde se va a reflejar el cerebro y la conducta, en donde vamos a ver de manera sistemática un desglose de todos los procesos que se han llevado para descubrir las lesiones que van desde la cabeza hacia el resto del cuerpo. Para el siglo XVII nos encontramos con el dualismo. El dualismo lo que hace es plantear que cuerpo y mente trabajan de manera indistinta. ¿Por qué? Porque el cuerpo es algo que físicamente y tangiblemente tú puedes palpar. Sin embargo, para el cerebro es otra cosa, porque el cerebro no está visiblemente tangible al tacto humano. Para el siglo XVII aparece Descartes. En este mismo periodo, él plantea que el cerebro es solamente un mediador entre el cuerpo y las demás acciones. Él no considera el cerebro como un causador de las actividades como tal. Él creía que la diferencia entre un hombre y el animal era simplemente la posesión de un alma. Y a través de este proceso, Descartes llega a ligar las emociones con la memoria. Entre el siglo XVII y el siglo XVIII nos encontramos un versus, es decir, nos encontramos un planteamiento aristotélico, pero también nos encontramos un planteamiento hipocrático. ¿Por qué? Porque uno apoya el racionalismo, uno dice que la razón es la fuente del conocimiento humano, mientras que el otro plantea que son las experiencias vividas las que le dan esa cualidad de conocimiento al hombre. Durante este mismo periodo, siglo XVII y siglo XVIII, nos encontramos con Leonardo da Vinci, un gran conocido pintor acerca de lo que es el cuerpo humano. A través de sus distintas teorías, a través de sus distintos estudios y distintas pinturas, en una oportunidad él se encuentra esta teoría tradicional que plantea de que el cerebro contenía 3 ventrículos bulbosos en línea recta. Luego de una disección que él realiza, se da la conclusión efectiva de que el cerebro tiene cavidades. Entre el año 130 y el año 200 después de Cristo aparece Galeno. Galeno nos plantea que la sangre se mueve como las olas del mar y que es llegada al cerebro, y en el cerebro se produce una filtración para luego producir una sangre que esté limpia. A Galeno se le acuña el término de la red maravillosa. Esta red maravillosa, que es una serie de neuronas, se encuentran en la base del cráneo. Para el año de 1861 aparece la afasia motora dirigida por Broca. Él dice que las personas que padecen este tipo de afasia tienen un habla telegráfica. ¿Por qué se da? Es porque ellos presentan ciertas dificultades para el articular y el uso de frases cortas, mientras que para el año 1874 aparece la afasia de Wernicke. En la afasia de Wernicke vamos a encontrar que el principal déficit que encontramos es la comprensión verbal o auditiva, que a diferencia de la de Broca, que es articular, en esta nos encontramos con que es difícil el poder comprender lo que verbalmente o auditivamente se nos está diciendo. Luego ya para el siglo XIX comienzan los inicios de la neurociencia moderna. En esta vamos a encontrar la anatomía del sistema nervioso, que es una obra de Santiago Ramón y Cajal para el año de 1852. También vamos a encontrar los fundamentos de la electrofisiología. Vamos a encontrar a su vez a von Helmholtz, quien plantea o quien descubre que las neuronas poseen una actividad o una carga eléctrica que es la que se encarga en sí de transmitir la información. Luego también encontramos un descubrimiento muy importante, que es la farmacología de la mano de Claude Bernal.
entre otros. Para el siglo XX aparece entonces el enfoque psicométrico, que esto lo que nos plantea es que se empiezan a descubrir unos instrumentos de medición denominados norma y estandarización para determinar entonces patrones conductuales. Luego ya para el siglo XXI, en este mismo proceso, aparece el denominado genoma humano, que es donde científicos logran secuenciar o leer la orden de más de 3.000 millones de partes de lo que se conoce como base o los compuestos químicos, que son los bloques de construcción de la sangre. Y así sucesivamente hasta el día de hoy encontramos como, por ejemplo, famosos como John Martin Charcot. Para el siglo XXI y hasta la actualidad aparece John Martin Charcot, quien realiza un estudio de diferentes patologías neurológicas y estableció la base anatómica de todas ellas. Muchísimas gracias.